Buenos días a todos, somos Entre Guerras y esto es Informativo Geopolítico, unos minutos en los cuales intentaremos resumirte toda la actualidad geopolítica acaecida durante el 12 de agosto de 2024. La situación en el frente de Kursk continúa evolucionando rápidamente, con informes de intensos combates y movimientos significativos de las fuerzas ucranianas. Según la última actualización de Suriyak Maps, el ejército ucraniano ha logrado avances importantes en varias áreas clave de la región. Las fuerzas ucranianas han cruzado el río Psel y han entrado en las primeras casas de Plejovo, marcando un avance estratégico en el área. En torno a Sudda la situación está tomando forma, con las tropas ucranianas entrando en dos localidades desde el sur. Mientras tanto, la parte occidental se encuentra en tierra de nadie y la parte oriental está siendo disputada por ambos bandos. Sin embargo, la zona norte está considerada una zona gris, con presencia ucraniana informada en varios asentamientos donde se están llevando a cabo combates. En el eje oriental, el ejército ruso ha recuperado el control de Snagost, mostrando que los combates son intensos y las posiciones pueden cambiar rápidamente. Al suroeste de Siversk, el ejército ruso ha avanzado, capturando la aldea de Ivano-Darivka y una serie de sistemas de trincheras al sur de la misma. Por otro lado, el gobernador interino de la región de Kursk ha afirmado que Ucrania controla 28 asentamientos en esta región rusa. Sin embargo, según Deep State, los ucranianos han capturado 44 asentamientos y el estado de otros 10 sigue siendo incierto. Estas informaciones subrayan la complejidad y la fluidez de la situación en Kursk, con ambos bandos luchando por el control de múltiples áreas estratégicas. Las autoridades rusas han ordenado la evacuación de los residentes en los distritos de Belovsky, en la región de Kursk, y Krasnoyarsk, en la región de Belgorod, debido a la actividad militar ucraniana cerca de la frontera. El gobernador de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, confirmó que los habitantes de Krasnoyarsk, donde viven aproximadamente 14.000 personas, serán trasladados a zonas más seguras. Esto forma parte de un esfuerzo por proteger a la población civil ante la creciente amenaza en la zona fronteriza. Según Forbes, el cuerpo de invasión ucraniano en la región de Kursk, que incluye aproximadamente 5 brigadas y al menos un batallón independiente, parece estar preparándose para una ocupación a largo plazo. Tanto las fuerzas ucranianas como las rusas están cavando trincheras, lo que sugiere que se anticipa una guerra estática a lo largo de toda la línea de frente. El lunes 12 de agosto, los detectives de la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania, NABU por sus siglas en ucraniano, detuvieron al viceministro de Energía de Ucrania por su presunta implicación en un caso de soborno. Según el servicio de prensa de la NABU, el funcionario, junto con el jefe de una empresa estatal de carbón del este de Ucrania y otras dos personas, exigió un soborno de $500.000 al jefe de otra empresa situada en la región occidental del país. A cambio de este pago, el viceministro prometió facilitar la transferencia de valiosos equipos de minería de carbón de una empresa estatal a otra, para su almacenamiento y eventual uso, lo cual era crítico debido a la proximidad de los equipos a la zona de guerra. La NABU arrestó al viceministro en el momento en el que el soborno se estaba concretando. El ministro de Defensa ruso ha declarado que la operación especial en Ucrania es un enfrentamiento entre Rusia y Occidente, impulsado por el deseo de Estados Unidos de mantener su dominio global. Para tener éxito en esta confrontación, el ministro ha destacado 4 condiciones clave: equipar a las tropas con armas más modernas y de alta precisión, adoptar nuevos métodos tácticos que incluyan drones y robots, desarrollar un sistema de mando y control eficaz con tecnología avanzada, incluyendo la inteligencia artificial, y mejorar continuamente la formación del personal militar, especialmente de los mandos. Según el medio de noticias independiente ruso Agentstvo, al menos 200 civiles rusos han sido reconocidos como desaparecidos en la región suroccidental de Kursk, en medio de la incursión continua de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Un portavoz de la organización de voluntarios rusa Lisa Alert, que se dedica a la búsqueda de personas desaparecidas, indicó que aunque no podían proporcionar una cifra exacta, habían recibido más de 200 solicitudes relacionadas con personas desaparecidas en los últimos 2 o 3 días. Esta situación se desarrolla en el contexto de los intensos combates en la región. China instó a todas las partes en la guerra de Ucrania a reducir la tensión y evitar la expansión del conflicto en medio de la incursión ucraniana en la región de Kursk. Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino destacó 3 principios clave: no ampliar el campo de batalla, no intensificar los combates y no alimentar el conflicto. Además, China reafirmó su compromiso de mantener la comunicación con la comunidad internacional para promover una solución política a la crisis. En Oriente Próximo, Israel declara que el ataque aéreo del sábado contra una escuela en la ciudad de Gaza logró la eliminación de 31 agentes de Hamas y la Yihad Islámica Palestina. Por otro lado, desde el gobierno gazatí, dicen que más de 100 personas civiles murieron en el ataque. El ejército israelí anunció nuevas órdenes de evacuación en el área de Yan Yunis, advirtiendo que responderán con fuerza a los ataques con cohetes lanzados desde esa área. El 11 de agosto, las fuerzas de defensa de Israel excluyeron una sección del noroeste de Yan Yunis de la zona humanitaria Al-Mawasi y también retiraron el barrio de Al-Jalá de esta zona, citando ataques desde allí contra tropas israelíes.
El ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, afirmó que Israel es responsable del retraso de la conclusión de un acuerdo para la liberación de personas secuestradas y calificó de tontería hablar de una victoria absoluta. En respuesta, la oficina del primer ministro Netanyahu criticó a Gallant por adoptar una retórica anti-israelí que, según ellos, perjudicará las negociaciones. La oficina de Netanyahu insistió en que el verdadero obstáculo es el líder de Hamas, Yahya Sinwar, quien se niega a participar en las negociaciones. Netanyahu también subrayó que la directiva de lograr la victoria es vinculante para todos, incluyendo a Gallant. A pesar de estas disputas, fuentes israelíes aseguran que Netanyahu no plantea destituir al ministro de Defensa en este momento. Se ha sabido que Yoav Gallant, ministro de Defensa israelí, habló el domingo por la noche con el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, sobre posibles planes de Irán para atacar a Israel. Gallant informó a Austin que los preparativos militares iraníes indicaban que Irán podría estar preparando un ataque significativo contra Israel. Esta conversación refleja la creciente preocupación en Israel por las amenazas de Irán, y Gallant subrayó la importancia de la cooperación entre Estados Unidos e Israel para hacer frente a cualquier desafío. El secretario de Estado estadounidense Lloyd Austin mantuvo también una conversación telefónica con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, en la que discutieron varios temas clave. Austin mencionó que hablaron sobre las operaciones militares de Israel en Gaza y subrayaron la importancia de minimizar el daño a civiles. Además, discutieron los esfuerzos para asegurar un alto el fuego y la liberación de rehenes detenidos en Gaza. También abordaron la necesidad de disuadir la agresión de Irán, Hezbollah y otros grupos alineados con Irán en la región. Austin destacó la importancia de fortalecer la postura y las capacidades militares de Estados Unidos en todo Oriente Próximo para enfrentar estos desafíos. Un funcionario israelí afirmó que, según las últimas evaluaciones, Irán ha decidido atacar directamente a Israel. El exfuncionario del Consejo de Seguridad Nacional de Israel, Joel Guzansky, dijo que Tel Aviv ha comunicado a Irán y Hezbollah que atacar centros de población civil será considerado una línea roja para Israel. Según la oficina de prensa del gobierno en Gaza, tras 311 días de guerra, en 3.486 ataques llevados a cabo por el ejército israelí, 39.897 personas habrían muerto. 16.456 de ellas serían niños y 11.088 mujeres. También afirman que al menos 885 miembros de personal médico, 168 periodistas y 79 miembros de la defensa civil han muerto en los ataques israelíes. Según estos datos, el ejército israelí ha matado al 1,8% de la población de la franja de Gaza. La resistencia islámica en Irak afirma que nuestra respuesta no será limitada si Estados Unidos ayuda con la defensa de Israel o con ataques a objetivos en Irak e Irán. La resistencia islámica en Irak ha comenzado a implementar nuevas estrategias en sus ataques contra bases estadounidenses en Siria e Irak, según una fuente interna. Estas tácticas incluyen lanzar operaciones bajo nombres diferentes y desconocidos para confundir al enemigo y mantener el secreto operativo, lo que dificultaría la identificación de las facciones responsables y protegería también a sus líderes de posibles contraataques. Algunas de las operaciones más importantes no han sido ni siquiera reivindicadas por facciones conocidas, sino por formaciones de militantes sin sede o líderes reconocidos. Además, la resistencia islámica está desarrollando nuevos métodos para atacar a los intereses estadounidenses e israelíes, mientras mantiene una coordinación con otros frentes en Líbano y Yemen. Aunque la resistencia respeta actualmente la voluntad del gobierno iraquí de negociar con Washington, un líder de Ansar Allah al-Wafiyya advirtió que hay facciones capaces de disuadir a Estados Unidos y evitar que continúe atacando a las fuerzas de movilización popular o violando la soberanía de Irak. En Siria, los soldados estadounidenses están enfrentando un resurgimiento del Estado Islámico en áreas previamente despejadas del grupo, especialmente en el desierto al norte de Arabia. Según un informe de Wall Street Journal, el ISIS está recuperando fuerza, entrenando nuevos reclutas como terroristas suicidas e intentando revivir su califato islamista. Sus tácticas han cambiado de grandes ataques a métodos guerrilleros con pequeñas células. A pesar de las victorias anteriores, la tasa de ataques del ISIS ha aumentado significativamente, lo que genera una gran preocupación por su posible retorno. En Europa, Polonia ha firmado un acuerdo de $1.200 millones con Raytheon Technologies Corporation para producir componentes para las baterías de defensa aérea Patriot, en un intento de Varsovia de reforzar sus defensas. El acuerdo para producir 48 estaciones de lanzamiento Patriot M903 fortalecería la cooperación entre las industrias de defensa polacas y de Estados Unidos y abre el camino a nuevos contratos para suministrar componentes hasta finales de esta década. Funcionarios del gobierno serbio han declarado que las recientes protestas en el país tienen motivaciones políticas y están diseñadas para derrocar al presidente Aleksandar Vučić. El presidente Vučić afirmó el viernes que las autoridades habían recibido información de Rusia indicando que se estaba planeando un golpe de Estado en Serbia. El viceprimer ministro Aleksandar Vulin expresó el sábado que debido a esta información el gobierno tiene razones para ser muy cauteloso.
El almirante general Teodoro Esteban Calderón, jefe del Estado Mayor de la Defensa de España, destaca la evolución de las Fuerzas Armadas españolas en respuesta a las nuevas amenazas y la necesidad de más personal y recursos. Calderón enfatiza que aunque se ha avanzado en la modernización, todavía existen carencias significativas debido a años de recortes en el presupuesto de defensa. También subraya la importancia de mantener la presencia militar en misiones internacionales, particularmente en el Sahel, para evitar que Rusia tome el control de la región. Calderón reafirma también el compromiso de España con las misiones de la OTAN y el apoyo a las fuerzas en el terreno, pese a cualquier dificultad. Y esto ha sido todo por hoy. Si queréis profundizar en las noticias que hemos comentado, leer alguna de ellas o visualizar diferentes vídeos de actualidad, os recordamos que estamos en la aplicación Telegram, con nombre de usuario @entre_guerras. Que tengan un buen día y recuerden el main.